en el oscuro tablero de ajedrez, que fue la época de oro del cine mexicano. Las estrellas no solo brillaban bajo los reflectores de los estudios, sino que muchas veces se extinguían o se ocultaban bajo el peso de secretos que hoy, décadas después, comienzan a emerger de las cenizas del olvido. Esta no es la biografía autorizada de una actriz, es la crónica de un pacto de supervivencia, una huida desesperada de las garras de la mafia y el sacrificio de una mujer que prefirió el anonimato de su maternidad para salvar la vida de su propio hijo. Aurora Segura, un hombre que evoca la elegancia y el talento de una era perdida, cargó sobre sus hombros una verdad que podía haber cambiado el curso de la historia del entretenimiento en México. Ella fue la madre biológica de uno de los cómicos más polifacéticos y queridos, un hombre que no solo conquistó el cine y la televisión, sino que prestó su voz a mundos de fantasía y marcó a toda una generación en el fenómeno televisivo de Odisea Burbujas. Hablamos de Álvaro Carcaño, cuya herencia de sangre fue protegida bajo un manto de discriminación absoluta por una madre que conoció el terror de cerca. Sin más, comenzamos. La historia comienza mucho antes de que las cámaras enfocaran el rostro de Aurora. Se remontan a una relación marcada por la tragedia y el peligro. Aurora, después de andar con Arturo de Córdoba y otros actores, se unió en matrimonio con un productor visionario de apellido Carcaño, un hombre que se movía en las altas esferas del espectáculo, pero que sin saberlo, cruzó la línea roja de los intereses de la mafia, que en aquel entonces controlaba gran parte de los sindicatos y las finanzas del entretenimiento. El ejecutivo, que rompe el silencio, relata que el padre de Álvaro no fue víctima de un accidente ni de una enfermedad repentina. Fue el blanco de una ejecución calculada. La orden fue tajante y el mensaje fue claro. Aurora Segura se encontró de la noche a la mañana viuda, desprotegida y con la certeza de que los asesinos de su esposo no se detendrían ante una mujer y su pequeño hijo. El miedo se convirtió en el motor de su vida. Aurora no buscó justicia, buscó invisibilidad. Durante años, se ocultó en los rincones más profundos de la Ciudad de México y la provincia, cambiando de identidad, evitando los registros oficiales y educando a Álvaro en el mayor mundo de discrecionalidad que se puede imaginar. El niño creció sabiendo que su apellido era un estigma y un peligro, pero también una promesa de talento. Mientras tanto, Aurora, poseedora de una belleza que no podía esconderse por siempre, decidió que la única forma de proteger a su hijo económicamente era regresando al mundo que se lo había quitado todo, el cine. Pero no lo hizo como la esposa del productor asesinado, sino como una mujer nueva, una actriz que se ganaría el respeto de la industria paso a paso, ocultando siempre que aquel joven que empezaba a mostrar destellos de genialidad en la actuación y el doblaje era su propia carne y sangre. La narración de este alto ejecutivo nos lleva a los pasillos de los estudios de doblaje y los sets de Odisea Burbujas. Álvaro Carcaño, impulsado por el talento genético de sus padres, comenzó a brillar con propia luz. Su capacidad para transformar su voz y su carisma para la comedia lo convirtieron en un indispensable. Sin embargo, detrás de cada risa y de cada personaje emblemático había una consigna de hierro dictada por su madre: nunca revelar el vínculo. Aurora Segura, ya consagrada en el cine de oro y retirada, veía desde la distancia el éxito de su hijo. El dolor de no poder gritar al mundo su orgullo materno era el precio que pagaba para que la mafia, que aún mantenían tentáculos de la industria, no asociara al joven cómico con el productor que había liquidado años antes. Se cuenta que,
En las grabaciones de Odisea Burbujas, Álvaro mantenía una conducta profesional intachable, pero siempre con un halo de misterio sobre su vida privada. Nadie sospechaba que la gran actriz Aurora Segura era quien, en la oscuridad de su hogar, le daba los consejos más valiosos sobre cómo manejar el ritmo de la comedia. El ejecutivo afirma que hubo encuentros clandestinos en camerinos y casas de seguridad donde madre e hijo lloraban la ausencia del padre y celebraban los triunfos del presente, siempre con ojo puesto en la puerta. Esta discrecionalidad extrema permitió que Álvaro Carcaño construyera una carrera sólida en el doblaje, dando vida a personajes que hoy son leyenda, sin que el peso de la tragedia familiar lo hundiera. La investigación profundiza en los archivos que Televisa y las productoras de la época prefirieron ignorar. Hubo momentos donde el parecido físico y los rasgos compartidos entre Aurora y Álvaro empezaron a levantar sospechas entre los veteranos de la industria. Sin embargo, el poder de Aurora en ese momento y su red de protección, forjada a base de lealtad y silencio, literalmente silenció cualquier rumor. Ella sabía que una sola filtración pondría de nuevo a los sicarios en el rastro de su hijo. Por eso, la historia de Álvaro Carcaño se escribió como la de un hombre que se hizo a sí mismo, cuando en realidad fue el proyecto de vida de una madre que utilizó su carrera en el cine de oro como un escudo humano. Con el paso de los años, el peligro de la mafia se diluyó en la nueva estructura del poder en México, pero el hábito del secreto ya estaba arraigado en sus almas. Aurora Segura murió con la satisfacción de haber mantenido a su hijo con vida y en la cima del éxito, aunque para el mundo de Álvaro fuera simplemente un colega más. La realidad es que esa mafia lamentablemente se afirma que sigue estando inserta en la industria cinematográfica y televisiva, y que ellos en parte manejan grandes cantidades de dinero, pero sobre todo de intereses, que la realidad supera la ficción. Incluso algunos actores, de manera anónima, han tratado de denunciar a esta organización. Sin embargo, y como pasa en la mayoría de las veces, han sido silenciados, a veces de manera violenta, a veces de manera sangrienta. Hoy, al desenterrar esta verdad, entendemos que la comedia de Álvaro Carcaño no solo era el talento, era una forma de resistencia contra un pasado sangriento. La revelación de que Aurora fue su madre no solo es un dato biográfico, es la prueba de que en el México de las sombras, el amor de una madre es capaz de engañar el destino, a la mafia y al tiempo mismo. También es un recordatorio de que entrar al cine o a la televisión no es tan fácil si no eres familiar de alguien importante. Esta situación es la historia de la madre que el cine de oro nos dio y el hijo que la televisión nos regaló, unidos por un secreto que hoy finalmente es propiedad de la historia. Se sabe que al final, Aurora, evidentemente, que siempre mantuvo una línea de discrecionalidad por miedo a morir. Muchas gracias y hasta la próxima.